Ya, ya chicos. Hola Clever, Fernando, John, Marcos. Ya, les acabo de pasar un enlace por el WhatsApp. Ya, en ese enlace está el material de esta unidad. Ya, esta unidad es la introducción, que ya la vimos un poco, la vamos a repasar ahora, y lo que se llama gestión de alcance. Es lo que les comenté el viernes de que deberían ir pensándolo, cuál es el alcance del proyecto que van a planificar de acuerdo a la metodología PMI en este curso, ¿no? Entonces, la IoT de transporte público y la red de emergencia. Ya, abran porfa ese drive, deben tener acceso. Yo lo voy a compartir ahorita, la carpeta, en mi pantalla. Listo, ¿pueden verla, la carpeta? ¿Pueden ver la carpeta en la...? Estoy compartiendo mi pantalla. Sí. Ya. Entonces, ¿ahí qué hay? ¿Ya? Está una copia del capítulo 4. ¿Ya? Ese capítulo 4 léanlo para el siguiente, para el sábado. ¿Ya? Porque ahí les voy a tomar control de lectura. ¿Ya? El control va a ser en el Moodle. ¿Ya? Entonces el control de lectura va a ser el sábado a las 11:30. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer en el Moodle, voy a ver cómo hago. Yo prefería tomar en el Google Drive, pero vamos a hacerlo con el Moodle. Entonces tengo que adaptarlo un poco. ¿Ya? Luego que tienen ahí introducción, que es un PowerPoint. ¿Ya? Gestión de dispositivos al alcance. Estas dos diapositivas las vamos a ver rápido, rápido, rápido ahora. Pero básicamente es un resumen del capítulo 4. ¿Ya? ¿Qué les voy a dejar de tarea? Y lo vamos a ver un poquito al final. El acta de constitución del proyecto y la... No, solo el acta de constitución del proyecto. Para la siguiente semana va a estar la documentación de requerimientos. ¿Qué es el acta de constitución del proyecto? Es un documento que resume lo que se va a hacer en el proyecto. Y es un documento que firman ustedes como personal del proyecto, su grupo, como personal del proyecto, y el patrocinador del proyecto. El patrocinador del proyecto, como les comenté el sábado, es la persona que da los recursos para que se ejecute el proyecto. Puede ser el cliente en el caso de una empresa privada, o puede ser, por ejemplo, si el proyecto fuese para la municipalidad provincial de Arequipa, podría ser el alcalde de la municipalidad provincial, ¿no? Entonces, es una acta que firman entre los dos para detallar ahí en papel lo que se va a hacer en el proyecto, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. La vamos a ver ahora. Esa acta la van a tener para también el sábado. ¿Ya? ¿Qué hacen? La descargan de acá, ya la editan y luego la van a subir en los ejercicios que yo les voy a crear en la carpeta. Sí, la carpeta. Yo les acabo de compartir el... A ver, déjenme ver un ratito antes. Cualquier usuario de la universidad con enlace puede ver. Sí, está compartida. A ver. Sí, como les envío el enlace, está compartida. Estoy borrando los de las otros anteriores. Prueben por si acaso. Ya, entonces, exacta la descarga y luego la van a subir con el archivo en el ejercicio que yo les voy a dejar en el Moodle. Ya, vamos a ver al toque. Mejor primero vemos, ya, introducción. Ya, lo que vamos a ver ahora es algunos conceptos que tienen que entender para poder llenar esa acta de constitución. Los conceptos también están en el capítulo 4 y de esos conceptos también va a venir algo de lo que se ve en el control del sábado. Entonces, material para el control del sábado, el copia de capítulo 4, solo de allí. ¿Ya? O sea, cualquier cosa que venga en el control va a venir de la copia del capítulo 4. ¿Ya? Y como refuerzo para entender los conceptos, sobre todo el acta de constitución,
introducción de PowerPoint y copia y gestión de alcance. ¿Ya? Entonces, qué raro, ¿qué tiene esa? No, me he equivocado. Esta. Está en la carpeta equivocada, lo voy a quitar. ¿Ya? Gestión de alcance. ¿Ya? Gestión de alcance del proyecto. ¿Ya? Esta parte de la gestión de alcance es junto con costos y eh, junto con costos. Un ratito, creo que voy a buscar esta introducción. Un ratito, porfa. No quiero dejarlo ahí nomás. Ya. Entonces, ejecución de proyectos. Ya, estos son los conceptos que van a necesitar para el acta de constitución, los conceptos básicos, y para el resto del curso. Ya, les había comentado en la primera clase, este es el instituto en el cual ha creado el, la disciplina de gestión de proyectos, la ha instrumentalizado, digamos, a través de este libro, ya que se llama el Project Management Body of Knowledge. Todos los capítulos que les estoy dando vienen de este libro. Ya, este es el libro que les comenté, a partir del cual es el libro que se tienen que comer para sacar la certificación PMP, Project Management Professional, ¿no? Y es el que usamos de base para este curso. Ahora, pues, ¿qué es un proyecto y qué no es un proyecto? Es lo que vamos a ver ahora y la estructura del PMBOK. Luego, los trabajos en una empresa, hay trabajos de proyectos y trabajos de operaciones en general. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? ¿Ya? Los trabajos de proyectos, ¿qué tienen de similar a los trabajos de operaciones? Todos los trabajos en una empresa son realizados por personas con recursos limitados y siguen este ciclo: planificación, ejecución y control. ¿Ya? Entonces, todo eso, esto lo del medio, es lo que se tiene en común entre proyectos y operaciones. Entonces, por ejemplo, una operación minera, ¿no? La operación es dinamitar la roca, subirla en un volquete, llevarla hasta la planta, chancarla, procesarla y sacar el resultado. Y esas operaciones las realizan todo el año, continuamente. ¿Ya? ¿Son realizados por personas? Sí. ¿Tienen recursos limitados? Sí. ¿Tienen presupuestos? ¿Tienen, por ejemplo, tienen un número limitado de volquetes? ¿Tienen un número limitado de palas? Etcétera. ¿Son planificados, ejecutados y controlados? Sí. ¿Tienen planificación anual? Son ejecutados y también son controlados. Y tienen planificación diaria. Todos los días, cada área se reúnen para planificar lo que tienen que hacer ese día. Y eso lo van a hacer todos los días hasta que cierre la empresa, termine el proyecto minero, ¿no? Hasta que acabe la mina de acá a 30 años, 40, 50 años. ¿No? Entonces, todo es así. Y entonces, las dos cosas tienen en común estas partes. Los proyectos, por ejemplo, un proyecto en una mina, una ampliación de una planta, por ejemplo, en el caso de Cerro Verde, una ampliación de una planta. ¿Es realizado por personas? Sí, es realizado por personas. ¿Tiene recursos limitados? Sí. También es planificado, ejecutado y controlado. Les demora, por ejemplo, 2 años ampliar una planta. Puede ser un periodo largo. Y se puede planificar, ejecutar y controlar. Entonces, en ambos casos es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que los proyectos son temporales y únicos. En cambio, las operaciones son continuas y repetitivas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las operaciones mineras, por ejemplo, van a ser lo mismo año tras año, con cambios, pero básicamente lo mismo, hasta que la mina termine sus operaciones y cierre. O en el caso de una empresa, hay empresas que pueden durar 1500 años haciendo. Va a cambiar, obviamente, durante 1500 años su manera de procesarlo, que son las empresas más grandes que existen, durante 100 años, 200 años, lo que dura la empresa. Pero siempre van a ser las mismas operaciones, continuas, repetitivas, año tras año. Obviamente van a ir evolucionando, pero van a ser las mismas, continuas, repetitivas. Básicamente la misma operación. En cambio, proyectos son temporales y únicos. Entonces, el proyecto, por ejemplo, la instalación, el que les comentaba de la ampliación de Cerro Verde, va a ser temporal, va a durar durante 2 años y se va a acabar. Igual únicos, ¿no? O sea, solo va a ser, es el proyecto. Esto, por ejemplo, incluso en otras áreas de especialización, como la ingeniería civil. La ingeniería civil te puede tener una empresa que construye edificios, ¿no? Por ejemplo, edificios de departamentos. Puede tener varios proyectos de departamentos, ¿ya? Pero cada proyecto es único, porque tiene una ubicación específica. Entonces, esta es la característica principal de los proyectos, que son temporales y únicos. Entonces, son temporales, son singulares, son únicos, y se agrega una tercera característica que se llama la gradualidad. ¿Qué significa gradualidad? Primero tienes que planificar, luego tienes que ejecutar, luego tienes que controlar. Y dentro de incluso la ejecución y la planificación tienes partes, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo, primero tienes recopilar las especificaciones, luego tienes desarrollar el prototipo, luego puedes preparar la producción, etc. Entonces eso es gradual. ¿Qué significa gradual? Una fase del proyecto sigue a la otra. No, a eso se refiere con gradualidad. Entonces, ese concepto que tienen, que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un resultado único, pudiendo ser un producto o un servicio. Entonces, ¿qué tienen que definir para su proyecto? Y eso se define en el acta de constitución. ¿Cuál es este producto o servicio? ¿Ya? Luego tienen que definir la temporalidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar? ¿Ya? Y bueno, se entiende que el resultado es único. Ejemplos. ¿Ya? Un proyecto puede generar un producto que puede ser un componente de otro elemento o un elemento final en sí mismo. ¿Qué ejemplo he puesto de esto? ¿Ya? Este es un ejemplo de cómo se anidan los proyectos. ¿Ya? A la izquierda, bueno, a la derecha, esto es la cápsula que fue a la Luna. ¿Ya? Esa cápsula era un proyecto, ¿ya? De la NASA. ¿Ya? A su vez, como parte de este proyecto, necesitaban esta computadora. Es la célebre computadora que llevó al hombre a la Luna, que es un centésimo de un milésimo, un millonésimo de la potencia de los celulares actuales, un celular actual. Y sin embargo, podía navegar hasta la Luna. En esa época no había las memorias que nosotros conocemos, los circuitos integrados. ¿Ya? ¿Y cómo hacían las memorias? Estas eran las memorias. Eran cables de cobre con un anillo de acero. Cuando el cable tenía el anillo, cambiaba la inducción, ¿ya? Y significaba que era un 1. Cuando el cable no tenía el anillo, no cambiaba la inducción, que significaba que era un 0. ¿Ya? Como una memoria normal, la que ustedes conocen. ¿Ya? Y quienes se encargaban de poner esos anillos y tejerlo, estas señoras, ¿ya? Que eran de una fábrica que era de tejidos y que la subcontrató la NASA, de hecho la subcontrató la empresa que hizo la computadora, para hacer ese tejido. Y ellas les daban el programa de la computadora en un papel, que está a la izquierda, y ellas tenían que tejer estas memorias. ¿Ya? Se equivocaban en un 0 y un 1 y no llegaban a la Luna. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se desarrollan los proyectos, ¿ya? De cómo se anidan los proyectos y qué es lo que puede generar. Entonces, tienen que definir mucho lo que puede generar un proyecto. Dependiendo de lo que genera un proyecto, define el alcance. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance del proyecto de llegar a la Luna? El alcance es enviar a un hombre a la Luna antes de que acabe la década, lo que dijo el presidente Kennedy. ¿Cuál es el proyecto para esta empresa? Es crear una computadora que permita hacer tales cosas, un trabajo de navegación, etcétera, y que permita
las entradas de los astronautas, etcétera. ¿Cuál es el trabajo del proyecto para esta empresa, para la empresa de tejidos? Es crear una memoria con estas características, con estas especificaciones de calidad. Entonces, se dan cuenta, acá tienen 3 proyectos, es el mismo ejercicio de cosas, pero tienen para cada uno de los proyectos, que son para instituciones distintas, un objetivo distinto y un alcance distinto. Entonces, esto es, les pongo un ejemplo para que no se mareen al momento de seleccionar el alcance. El alcance de su proyecto tiene que estar definido por a quién hacen el trabajo, ¿no? Para la NASA, para la empresa de las computadoras o para la empresa de tejidos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que define el alcance de su proyecto. ¿Ya? Lo que define el objetivo que tiene, lo que define es el objetivo que tiene el interesado principal, el patrocinador del proyecto, ¿ya? El que pone los recursos. Entonces, así es lo que tienen que hacerlo. Esto puede ser un producto o un servicio. ¿Ya? También puede ser la capacidad de realizar un servicio. Ojo, acá estoy mencionando estas cosas para que ustedes definan bien el objetivo de su proyecto. ¿Ya? La capacidad de realizar un servicio. No es un producto, como el caso de acá arriba, no es un servicio, como el caso del tejido, porque eso era un servicio, no estabas dando un proyecto, estás dando un servicio. Sino es la capacidad de realizar un servicio. Este es el típico caso de un proyecto de investigación. En el ejemplo que les estoy poniendo, todos los ejemplos, había una misión del programa Apolo, que era exclusivamente para aprender cómo se podía juntar 2 naves en órbita, solo para aprender eso. Y tenían toda una misión para eso. Entonces, eso también influye en el alcance del proyecto y en los objetivos del proyecto. Otra cosa que pueden generar es un producto o un documento. En este caso, por ejemplo, muchos años después, en el 2009, una restauración de los archivos de la NASA visuales. Entonces, creas un documento. Otro ejemplo puede ser, ustedes les pueden pedir crear un manual eh, para un dispositivo que se esté realizando, y para ustedes es el manual, por ejemplo. Ya, finalmente un producto o un servicio, los viejos, ahí los que se acuerdan de esto era el Google Glass, que falló totalmente, ya no existe, porque la gente se veía así cuando lo usaban. Y otro, por ejemplo, es que estos son más relacionados, por ejemplo, con los bancos, un cambio en la estructura, el personal o estilo de organización, no creas nada, sino que cambias una estructura de una organización. Este ejemplo típico es de los proyectos en los bancos. Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo modificado, que es, por ejemplo, los ingenieros informáticos tienen problemas en esto cuando tienen que reemplazar un sistema nuevo y la gente se pone como el señor de la figura, ¿no? Un ejemplo típico es el SAP. Cuando empiecen a trabajar van a ver cómo cuando en una empresa se reemplaza el SAP, se produce esto, porque es muy difícil cambiar a las personas como para que adquieran nuevos productos. Construir un edificio o una infraestructura, que es el típico de los civiles, también puede ser un ejemplo de proyectos, ¿no? En este caso, el edificio donde se ensamblaba el cohete Saturno 5, que era el que envió el hombre a la Luna. ¿Ya? E implementar un nuevo proceso de rendimiento de negocio. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de este celular? ¿Ya? Por ejemplo, Nokia, ¿ya? La empresa que fabrica el celular, el Inmortal, el 2112, ¿ya? Antes fabricaba llantas. Y de hecho antes fabricaba muebles. Y antes era maderera. ¿Ya? Yo llegaba a ver llantas Nokia. ¿Ya? Entonces, para acomodar eso, para pasar de esto a esto, lo más probable es que han tenido que hacer un proyecto de acomodo. ¿Ya? Entonces, estos ejemplos de qué va a producir su proyecto, ¿ya? Y para quién. Pues eso define el alcance. Son las 2 preguntas que vamos a responder ahora cuando hablemos de ese tema al final de la clase. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Están ahí? Ya, sí, no te preocupes. Antes de las 7 vamos a acabar, Marcos. Ya, entonces.
¿Qué es la dirección de proyectos? ¿Ya? Hasta ahí van a tener lo que necesitan para algunas partes del acta de constitución. Otra cosa que tienen que saber, ¿ya? Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempos y costes. ¿Ya? Alcance, tiempo y costes es lo que se llama la triple restricción. ¿Ya? Es importante la triple restricción porque ustedes, cuando hagan el acta de constitución, van a tener que declarar estas tres. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere la triple restricción? En un proyecto, en todo proyecto, tienes que equilibrar estas tres figuras. ¿Ya? El alcance. Entonces, por ejemplo, mi proyecto es instalar, no sé, 40 torres celulares en la ciudad de Arequipa. ¿Ya? He calculado que instalar esas 40 torres celulares me va a durar un tiempo de 6 meses. ¿Ya? Y a un costo de 80 millones de soles, digamos. ¿Ya? Entonces, esos son los tres vértices de esta triple restricción, de este triángulo. Ahora, si yo quisiese disminuir el tiempo, entonces viene la persona, ¿sabes qué? Nos necesitamos en 3 meses. ¿Ya? Entonces, puedo hacer dos cosas. O aumento el costo o disminuir el alcance. Entonces, ya te lo puedo hacer en 3 meses, pero ya no van a ser 40, sino van a ser, no van a ser 40 torres, sino van a ser 20 torres. O en todo caso, ya te lo puedo hacer 3 meses, pero como tengo que pagar sueldos extra, pagar más por a los proveedores para que me traigan con más rapidez mis equipos, traer algunos de los equipos por avión y no por barco, me va a aliviar el costo. ¿Ya? Entonces sí, te lo puedo hacer en 3 meses, pero el costo se va a duplicar. Pasar de 60 millones a 120 millones de soles. A eso se refiere la triple restricción. Si afectas uno, si disminuyes el tiempo, aumentas el costo, aumentas el alcance. Lo mismo para el otro. Si quieres disminuir el costo, tienes que demorarte más en hacerlo o tienes que disminuir el alcance. Y si quieres, por ejemplo, poner más torres, eso aumenta obviamente el tiempo y el alcance. Eso se llama triple restricción. Importante porque eso es lo que van a definir cuando vean el tema. Finalmente, ¿cómo se divide el libro que vamos a ver, ¿no? El PMBOK? En 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento. Es como una matriz que se forma. ¿Ya? Entonces, tienen 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento? Alcance, que cada uno de esos es una parte del curso que vamos a hacer. Alcance, tiempo, costos, que vamos a ver en la primera parte del semestre. Y el resto son calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados. ¿Ya? ¿Y cuáles son los 5 grupos de procesos? Esos tienen que ver con el tiempo. Esos tienen que ver con el área de conocimiento que se utiliza. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el tiempo del proyecto, con el ciclo del proyecto. Tiene un grupo de procesos que se llama iniciación, otro que se llama planificación, ejecución, seguimiento y control, y el cierre del proyecto. Cada proceso que define el PMBOK, ahí lo miran todo como procesos, entonces vamos a ver uno por uno, pertenece a un área de proyecto y a un área de conocimiento y a uno de estos: inicio, planificación, ejecución. Y eso forma una matriz que es la que ven en la pantalla. Se dan cuenta, es una matriz. En las columnas, ya el grupo de procesos, que como les dije tiene que ver con el tiempo, y en las filas, el área de conocimientos. Y se dan cuenta, en cada uno de ellos hay un proceso en particular de gestión de proyectos. Por ejemplo, controlar las comunicaciones. Es parte de la gestión de comunicaciones, porque tiene que ver con las comunicaciones, y es parte del grupo de procesos de monitorear y controlar procesos. Esa es parte del sistema. Finalmente, ya, ¿cómo se agrupan los proyectos? Pueden agrupar como programa o portafolio, un proyecto. Y eso se agrupa así. Un conjunto de proyectos puede constituir un programa y un conjunto de programas y proyectos puede constituir un portafolio. Eso puede variar, es decir, hay una combinación de esas cosas. Un portafolio puede estar constituido, por ejemplo, por un proyecto y un programa, el programa a su vez por varios proyectos. El mismo portafolio puede tener varios programas, cada uno con sus proyectos. Ejemplo de eso, ¿ya? Volviendo a este ejemplo. La NASA, que es la institución que tenía un programa espacial, que tiene un programa espacial,
tiene varios programas. Por ejemplo, el programa Apolo, el programa Skylab y el programa de la lanzadera espacial. El programa del Apolo era enviar el hombre a la Luna, ¿ya? Y este programa tenía varios proyectos. Uno de esos proyectos, ¿ya?, era hacer este es el rover lunar, el autito que usaron los astronautas para andar en la Luna. ¿Ya? Este es el Saturno V, que era el cohete gigante que se usó para lanzar a los hombres a la Luna. Y este es el traje espacial que usaron. ¿Ya? Entonces, estos tres eran proyectos del programa Apolo, que a su vez era parte del portafolio de la NASA, que tenía estos tres programas. El programa Skylab, que era la primera estación espacial en órbita. ¿Ya? ¿Qué usó? No usó este, ¿ya? Porque este no le servía al rover lunar, pero usó los resultados de este proyecto, el Saturno V, porque se usó cohete Saturno V para lanzar el Skylab, y los resultados de este otro proyecto, ¿no?, del traje espacial. A su vez, otro programa, el Shuttle, no usó ni esta lanzadera, ni el carrito, no le servía, pero sí usó el traje. Así se agrupan en programas, portafolios, etc. Ya no vamos a... lo demás no lo voy a incluir en esta parte del curso, hasta ahí lo vamos a ver porque son los conceptos básicos. ¿Ya? Entonces, con esto ya pueden desarrollar el acta de constitución porque están los conceptos principales que se van a usar. ¿Ya? Ahora voy a dejar de mostrar la pantalla. La siguiente clase, el sábado, vamos a hacer gestión del alcance, de paso que les tomo el control. ¿Ya? Entonces. ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? Para la siguiente clase, el acta de constitución del proyecto, y lean el capítulo 4. La copia del capítulo 4 para control. Solo del capítulo 4. O sea, no hay nada en el control que no va a estar en esa lectura. Recomendación de la lectura la vamos a ver al toque porque es un poco larga y no quiero que se estrese mucho en lo que vayan a leer. Ya. Ya, ¿ven el capítulo 4? John, sí, pregunta nomás, abre si quieres el micrófono. Profesor, tenía una duda. Generalmente, usted ha mencionado que el alcance viene a ser para quién se dirige el proyecto, ¿verdad? ¿El qué? El alcance viene a ser para quién se dirige el proyecto, o sea, quién pone los recursos. No, ¿Eso es correcto? sí, no. O sea, en el acta de constitución van a definir a quién dirigen los recursos. O sea, ¿qué define el alcance? Ya, el alcance es qué se va a hacer en el proyecto y qué no se va a hacer en el proyecto. Eso lo vamos a hacer igual el sábado. Pero ¿qué define el Ah, ya. alcance? Tienes que saber antes de decidir el alcance para quién es el proyecto. Y eso Ah, ya. sale del acta de constitución del proyecto. No puedes Ah, ya. hacer el alcance hasta que tengas el acta de constitución. Y no puedes decir qué es lo que vas a hacer, hasta dónde lo vas a hacer, si antes no sabes para quién lo haces. ¿No? Entonces, ese es el tema. ¿Ya? Ah, O ya. sea, Primero se tiene que tener el que propone, el que pone los recursos, o sea, qué es lo ajá, que, él es el el que nos va a patrocinador del financiar. proyecto. Sí. Ujú. Y una vez de Ah, eso, ya. hay un proceso para desarrollar el alcance. Ah, ya, claro. Ya. Gracias. Será todo. ¿De qué? Entonces, capítulo 4, esto es lo que va a ser para el control. Consejo, es pesadito la lectura, pero léanla porque tienen que acostumbrarse. Ya, estos son los procesos del proyecto. Tiene 6 procesos la gestión de integración. ¿Ya? Cada uno está detallado. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que lean y que les puede venir en el control? El concepto principal. ¿Ya? Este diagrama de flujo es muy importante porque tiene el proyecto al medio, de qué otros procesos vienen y van cada uno de estos documentos. Lo que vamos a estar desarrollando durante el curso va a ser básicamente estos proyectos. Son los proyectos que se usan para el desarrollo de cada uno de estos procesos.
Un proceso es una entrada y una que produce una salida. Entonces, por ejemplo, en este caso tiene los contratos, la declaración de alcance del proyecto, el caso de negocios, factores de la organización y activos de procesos de la organización, que a través del proyecto de desarrollar el acta de constitución, desarrolla el acta de constitución. Que a su vez, esta acta de constitución alimenta el proyecto, el proceso, recolectar requerimientos, definir alcance, que es lo que vamos a la siguiente semana, identificar interesados y desarrollar el plan de gestión del proyecto. Entonces, esta figurita es el que resume todo lo que van a hacer. Esto de desarrollar el acta de constitución del proyecto es lo que van a hacer ahora, de hecho. Van a sacar los contratos, van a sacar, esto estamos simulando, ¿no? Ustedes van a decir quién es el patrocinador, ¿ya? Y van a sacar el acta de constitución del proyecto, que es un documento, y después inmediatamente después vamos a hacer nosotros definir el alcance. Antes vamos a hacer rápido recolectar requerimientos, definir el alcance. Y más tarde, en la segunda parte del semestre, cuando nos toque identificar a los interesados, vamos a volver a rescatar ese documento y lo vamos a usar para hacer esa parte. Y va a producir otro documento. Esta es básicamente la forma que toma hacer esta metodología de gestión de proyectos y la que vamos a hacer y practicar en el semestre. Entonces, esto es muy importante porque les puedo tomar. ¿Qué más? Cada vez que miren, por ejemplo, necesidad comercial, plan estratégico, son conceptos importantes, estos que vienen con negrita, entonces también léanlos. ¿Ya? Y lo mismo para todos los demás. Cada una de los procesos que vienen en este capítulo tiene su mapita, como verán, algunos son un poquito más complejos, ¿ya? Y algunos conceptos importantes, y desarrolla así uno por uno cada uno de estos conceptos. De acá les pueden venir las preguntas. ¿Ya? Entonces, concéntrense en eso, ¿no? En las que vienen con negritas y en estos planitos del proceso y en los conceptos de cada proceso. Y cuántos procesos tiene este capítulo, esta área de integración de proyectos. Y con eso ya van a estar. Ya, ahora dejo de compartir y abran los micrófonos, porfa. Ya, para terminar de conversar de los proyectos, ¿no? Teníamos el IoT de transporte público, están Orlando, Reiner, Marcos y la red de emergencia, ¿no? 3, 4, 5, 6. Ya, entonces, consultas, preguntas. Ahora. ¿Nada? Ya, entonces, ahora, como el sábado tienen que entregar el acta de constitución, vamos a repasar el acta de constitución. En realidad, en el modelo que les estoy presentando, está bastante claro el desarrollo. Ahí están las instrucciones de cómo llenar el acta de constitución. Ya, pero vamos a repasar un poco. Ya, entonces, ¿qué viene en el acta de constitución? Título del proyecto. En este caso, por ejemplo, era IoT en proceso de optimización de energía de los laboratorios de la universidad. El patrocinador, lo que les comenté, ¿no? El que pone los recursos. El director del proyecto, ya, es uno de ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, y el cliente es distinto. O sea, el director del proyecto es uno de ustedes y el cliente es la universidad en este caso. El patrocinador, por ejemplo, es una persona en realidad. ¿Ya? Entonces, es la persona dentro del el cliente, digamos, el gerente general de esta empresa, que pone los recursos. Propósito, justificación del proyecto. ¿Por qué hacen el proyecto? Descripción del proyecto, qué se planea hacer en el proyecto. ¿Ya? Luego, los requerimientos. Ojo que estos son los requerimientos que el patrocinador tiene sobre el proyecto. Para cada uno de los requerimientos, en este caso, por ejemplo, tiene 3 requerimientos, tendrían que tener ustedes 3 criterios de aceptación para cada uno de ellos. Por ejemplo, mejorar el ahorro energético, ¿cuál es el criterio de aceptación? Que cumpla el estándar ASRAE 90.2007. No se preocupen de desarrollarlo a este nivel de detalle, porque este es el resultado final de todo el curso anterior. Este es un ejemplo de el acta de constitución cuando acabamos el curso.
porque ahí vamos agregando cosas. Todos estos proyectos son todos estos documentos son muy fluidos. Ya van cambiando a lo largo del proyecto. No van a llenar riesgos iniciales ni objetivos del proyecto, porque eso lo vamos a ver cuando vemos alcance, tiempo y costo. Ya, lo que sí me van a llenar por tiempos es un estudio un estimado de los hitos del proyecto. ¿Qué es un hito? Es un punto al que se tiene que alcanzar para pasar a la siguiente fase de un proyecto. ¿Ya? Entonces también lo van a dividir en fases. Vimos cómo podíamos dividirlo en fases. Y van a poner una fecha para esos proyectos. Entonces, no van a hacer ni a la profundidad que está en este ejemplo. Título, patrocinador, director, cliente. Propósito, justificación, descripción del proyecto. Requerimientos. Ya no en profundidad, pero requerimientos. Y criterios de aceptación. No van a ser riesgos iniciales ni objetivos. Sí van a ser resumen de hitos y presupuesto estimado, que es la cantidad de presupuesto que se va a utilizar. Es un rango inicial. Van a estimar cuánto les podría costar el proyecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer para el sábado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Para ya cerrar, ya van a ser las 7. ¿Algo más? ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, si está todo así, igual me pueden consultar por el WhatsApp. Ya, esto igual lo voy a subir al canal de YouTube más tardecito, al canal de YouTube de la escuela, para que lo tengan como referencia. Ya, entonces el sábado a las 11:30, control y revisamos el acta de constitución del proyecto. Ya, entonces los dejo, cuídense, eh, nos vemos el sábado. El PDF, introducción, lo compartió el profesor. El PowerPoint de introducción lo voy a poner en la unidad 1 ahorita. Ya, tuve que borrar uno, pero lo voy a poner en la introducción y lo voy a subir al Moodle en la noche, a lo largo de la noche. Les estoy compartiendo la unidad. Todavía no puedo compartir toda la carpeta porque ahí hay otros contenidos posteriores y también hay controles. Voy a seleccionar qué puedo compartir, voy a limitarlo, pero no les puedo compartir, ahorita no les puedo compartir toda la carpeta. Porque ahí están los controles. Ya, voy a separarlo y les voy a compartir todo. ¿Ya? Listo, queda, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.